Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 51. Juicios de Jehová contra Babilonia. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas. Te damos gracias por tus cuidados y te pedimos que al abrir tu palabra, tú seas nuestro guía, nuestro maestro, que podamos comprender más y más del amor que tienes por nosotros. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 51 de Jeremías es la continuación de los juicios que el Señor envía a Babilonia y que comienza con las declaraciones dadas en el capítulo 50. Debemos recordar que esta profecía se da cuando Babilonia está en crecimiento, ha demostrado su poder al destruir naciones y se ubica como el gran imperio del mundo antiguo. Así que esta profecía de Jeremías se cumplirá muchos años después. Jeremías no vería el cumplimiento de este juicio de Dios contra Babilonia. También debiéramos recordar que el juicio de Babilonia es el tiempo de esperanza para el pueblo de Dios. Es el tiempo de reconciliación con Dios y el tiempo de restauración. Además que el juicio de Babilonia literal es símbolo del juicio de Dios contra la Babilonia espiritual que habla Apocalipsis. El capítulo 51 de Jeremías es largo, así que vamos a estudiar este capítulo por grupos de versículos para facilitar nuestra reflexión de hoy y trataremos de sintetizar algunas ideas para no ser exhaustivos. La primera parte es la exhortación a los conquistadores para combatir a Babilonia, versículos 1 al 10. Comencemos con los versículos 1 al 4. Así ha dicho el Señor: he aquí que yo levanto un viento destructor contra Babilonia y contra los habitantes de Caldea. Enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y devastarán su tierra, porque en el día del mal estarán contra ella por todos lados. No entese su arco el arquero, ni toque su cota de malla. No perdonarán la vida a sus jóvenes. Destruyan por completo todo su ejército. Caerán los muertos en la tierra de los caldeos y los heridos en sus calles. Noten ustedes que dice que Dios llama un viento destructor, refiriéndose a las guerras y conflictos que harán que Babilonia caiga en manos de sus enemigos. Y nos da la razón de ese juicio severo. Y contra sus moradores que se levantaron contra mí. Los babilonios se habían rebelado contra Dios. Entonces emplea la figura del antiguo método de trillar el grano. Luego que los animales lo habían pisoteado y el grano se había separado del tamo, se tiraba todo al aire para que el viento se llevara el tamo y el grano limpio cayera en el suelo. De la misma manera, el Señor esparcirá a los babilonios como el tamo cuando es esparcido por el viento fuerte, que aquí representa a los medos y los persas. Además, que Jeremías profetiza la facilidad con que Babilonia caería en manos de los persas. Los enemigos casi no necesitaron armarse para la batalla, porque los babilonios cayeron sin mucha resistencia. Y vemos el cumplimiento cuando miramos la caída de Babilonia. En el versículo 5 hay un tremendo mensaje de consolación para el pueblo de Israel, que por su rebeldía había sufrido el cruel castigo de la invasión y destrucción de Jerusalén. Dios muestra su intención de salvar a Israel. Leo en la nueva versión internacional. Dice: aunque Israel y Judá estaban llenos de culpa delante del Santo de Israel, no han sido abandonados por su Dios, el Señor Todopoderoso. Dios no abandonó a su pueblo. Es el pueblo el que se ha alejado de Dios. Pero Dios siempre está dispuesto a salvarlos y perdonarlos si ellos deciden volver al Señor.
Esa misma promesa está vigente para nosotros hoy. Dios nunca nos abandona y aunque nos alejemos de Él, está siempre dispuesto a restaurar, perdonar y salvar, solo con la condición de que estén dispuestos a aceptar la salvación. Un llamado a abandonar a Babilonia aparece en los versículos 6 al 9. Miremos el versículo 6. Huyan de en medio de Babilonia, libre cada uno su vida, para que no sean silenciados a causa de la maldad de ella, porque es el tiempo de la venganza del Señor. Él le dará su retribución. Después de afirmar que Jehová no ha abandonado a Israel y Judá en el momento de la ruina de Babilonia, invita a todos los exiliados, principalmente a los israelitas, a salir de la ciudad para que salven su vida. Los hijos de Dios deben salir de Babilonia. Este llamado también aparece en Apocalipsis 18, cuando Dios llama a sus hijos fieles a salir de Babilonia para no ser partícipes de su destrucción. Ahora, a través de Jeremías, Dios dice que Babilonia usó como una copa de oro para hacer justicia y castigar a Judá. Ahora ella va a beber del mismo furor de Dios, porque el Señor quiso curarla, pero no sanó. Sigamos estudiando Jeremías 51, ahora el verso 9. Quisimos curar a Babilonia, pero no ha sanado. Abandónenla y vayamos cada uno a su país, porque el juicio contra ella ha llegado hasta el cielo y se ha levantado hasta las nubes. Por medio del cautiverio, Dios no solo se proponía que los israelitas se arrepintieran, sino que también los babilonios y otras naciones llegaran a conocer la verdadera religión. Esta es la muestra que el Señor no solo desea salvar a Israel, sino a todos los pueblos de la tierra. A través de los profetas como Daniel, Ezequiel, los babilonios pudieron conocer la bondad de Dios para que se arrepintieran. Al no hacerlo, lo que hizo fue precipitar su destrucción. Al final del tiempo, Dios hace el mismo llamado a salir de Babilonia espiritual para no ser partícipes de su destrucción. Por ello debemos desprendernos de las falsas enseñanzas de este poder religioso y acudir fielmente a los brazos del Señor. En el versículo 10, el pueblo de Israel reconocerá la justicia de Dios y exaltará su nombre. El juicio contra Babilonia es la oportunidad para Israel. Leamos. El Señor nos ha vindicado. Vengan, que en Sión daremos a conocer lo que ha hecho el Señor, nuestro Dios. El pueblo de Israel ocupará su lugar. Será el pueblo que proclama la justicia de Dios. Llamará a la tierra a venir a conocer la grandeza de Dios. Esta es la labor de los hijos de Dios, dar a conocer el amor de Dios al mundo. La siguiente sección va desde el versículo 11 hasta el 26 y describe la ruina inminente de Babilonia. En los versículos 11 al 14, Dios llama a los medos y persas a destruir a Babilonia. Miremos el versículo 11. Afilen las flechas, embracen los escudos. El Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media, porque su propósito es contra Babilonia, para destruirla, porque es la venganza del Señor, la venganza por su templo. Es interesante que Jeremías mencione a los medos, que se cree ya eran conocidos en su época. Fue la coalición entre los medos y los persas lo que finalmente tomó a Babilonia. Ahora son instrumento de venganza de parte de Dios, ya que los babilonios de nada les servirá su posición estratégica situada a las dos orillas del Éufrates, rodeada de numerosos canales, rica en tesoros, con un próspero comercio, además que edificó muros tan grandes y fuertes, pero menospreciaron a Israel y destruyeron el templo. Entonces ha llegado el día de ajuste de cuentas. Versículo 14. El Señor de los ejércitos ha jurado por sí mismo diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas y contra ti levantaré grito de victoria. Aquí Dios compromete su honor como el Rey del universo y jura por sí mismo que Babilonia recibirá su justa retribución por las maldades que ha hecho. Esto debe dar seguridad al profeta que esta profecía se cumplirá fielmente.
La canción del Señor se presenta en los versículos 15 y 16. Dice: Él hizo la tierra con su poder, estableció el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Cuando emite su voz se produce un tumulto de aguas en los cielos. Hace subir la neblina desde los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Dios se presenta como el Señor que todo lo puede, el que ha creado la tierra de la nada, el que hace venir la lluvia. Entonces, ese Dios puede obrar con justicia. Dios es el creador, es el soberano y supremo, y nada ni nadie se puede equiparar a Dios. En los versículos 17 y 18 se compara con la fatuidad del hombre que decide confiar en los ídolos. Así que los dioses de Babilonia son solo imágenes sin vida que no pueden hacer nada por Babilonia, porque la idolatría es inútil. Lo único que es verdadero y seguro es Dios y su voluntad. Pero en Israel las cosas son diferentes. Versículo 19. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel de la tribu de su heredad. El Señor de los ejércitos es su nombre. Las naciones que confiaron en sus ídolos, que se fueron tras la impiedad, heredan su porción en esta vida. Pero en Israel, el Señor mismo, hacedor de todas las cosas, es la heredad de su pueblo. Babilonia fue por un tiempo un instrumento divino para castigar el orgullo de las naciones y la necedad de Israel. Este es el tema de los versículos 20 al 26. Fue un martillo para golpear a las naciones. Ahora, el hecho de que Dios usó a Babilonia como instrumento de castigo para buscar el arrepentimiento de Israel y ajustar cuentas con otras naciones, no lo exonera de su pecado. Versículos 24 y 25. Ante sus ojos retribuiré a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea por todo el mal que ellos hicieron a Sión, dice el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destructor, dice el Señor, que destruyes toda la tierra. Extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas. Te convertiré en monte quemado. Dios puede usar ciertas circunstancias para cumplir su propósito. Por eso no quiere decir que apruebe la conducta malvada de los hombres. Cuando Juan fue desterrado a la isla de Patmos, facilitó la tarea que debía realizar, pero ciertamente sus gobernantes serán responsables de su pecado. Para ayudarnos a entender este aspecto, Elena de White comenta: los enemigos de la verdad confiaban que al mantener a Juan en el destierro, silenciaría para siempre la voz de un testigo fiel de Dios. Pero en Patmos, el discípulo recibió un mensaje cuya influencia continuaría, fortaleciendo a la iglesia hasta el fin del tiempo. Aunque no se libraron de la responsabilidad de su mala acción, los que desterraron a Juan llegaron a ser instrumentos en las manos de Dios para realizar los propósitos del cielo. Y el mismo esfuerzo para extinguir la luz destacó vívidamente la verdad. Hechos de los Apóstoles 464. De la misma manera, Babilonia fue un medio a través del cual Dios cumpliría su propósito, pero ello no significaba que Dios estuviera de acuerdo con su conducta. Ellos van a sufrir el castigo por su maldad, y esta nación con el tiempo quedará asolada y nunca más será habitada. Siguiendo nuestro estudio de Jeremías 51, la siguiente sección son los versículos 27 al 40. Caldea, es decir, Babilonia, es entregada a sangre y fuego. Si estudiamos los versículos 27 al 35, describe a Dios como que será el tiempo del fin del imperio babilónico. El versículo 27 dice: alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblo contra ella, juntad contra ella los reinos de Arad, de Miní y de Askenaz. Nombrad contra ella un capitán, haced subir los caballos como langostas erizadas. Los pueblos de Ararat, Miní, Askenaz fueron conquistados por los medos y se convirtieron en aliados. Tanto la escritura y los hallazgos arqueológicos no muestran que no hubo mucha resistencia de los babilonios contra la invasión de los medos.
Toda la fortaleza, toda la grandeza de Babilonia cayó en una sola noche, mientras Belsasar y sus generales bebían licor en los vasos sagrados del templo de Salomón. Esta nación no pudo reaccionar ante la invasión de las naciones. Veamos el versículo 29. La tierra tiembla y se retuerce, porque se ha cumplido todo el plan del Señor contra Babilonia para convertir a Babilonia en una soledad sin ningún habitante. A pesar que era una ciudad muy bien fortificada y creyeron que refugiados en sus muros no iba a pasar nada, pero la ciudad fue incendiada. Versículo 30. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Los historiadores griegos como Heródoto, Jenofonte, afirman que cuando la ciudad fue tocada por los medos y los persas, los babilonios se refugiaron dentro de sus murallas pensando que podían soportar el largo asedio. Pero lo que hubo fue confusión cuando se enteraron de que los atacantes habían entrado en la ciudad que ellos consideraban inexpugnable. Pero la maldición sobre Babilonia es una realidad. Versículo 35. Caiga sobre Babilonia la violencia hecha contra mí y contra mi carne, dice la moradora de Sión. Y caiga mi sangre sobre los moradores de Caldea, dice Jerusalén. Esta nación que no tuvo piedad sobre el pueblo de Dios ahora recibe su merecido. La que acechaba ahora es acechada, la que destruida ahora destruida. Una descripción detallada de lo que ocurriría a Babilonia la podemos leer en el versículo 36, por ejemplo. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí yo juzgo tu causa y llevaré a cabo tu venganza. Secaré las aguas de ella y haré que queden secas sus fuentes. Al parecer, Jeremías hace una referencia al secamiento del Éufrates que facilitó la tarea de los invasores. Versículos 39 y 40. Cuando estén en pleno calor, les serviré sus banquetes y haré que se embriaguen, de modo que se alegren. Dormirán el sueño eterno y no despertarán, dice el Señor. Los haré descender como corderos al matadero, como los carneros con los machos cabríos. Al parecer, los babilonios se sentían seguros al refugiarse dentro de sus moradas. Tanto es que, teniendo a los medos y los persas rodeando la ciudad, ellos se reúnen y hacen banquetes, beben y se embriagan. Y esto fue lo que trajo su ruina. La siguiente sección del capítulo 51 de Jeremías son los versículos 41 al 45. Es una elegía, es decir, canción triste por una persona que ha muerto o un desastre que ha ocurrido sobre Babilonia. Dios llama al pueblo de Israel que fue asolado por los babilonios, quien dio muerte a mucha gente como testigo para que vean la destrucción que vendrá sobre este imperio. Sus muros caerán, su ciudad quedará asolada y no volverá a ser habitada. Versículo 41. ¿Cómo fue apresada Babilonia? ¿Cómo fue conquistada la que toda la tierra había alabado? ¿Cómo vino a ser Babilonia un objeto de espanto entre las naciones? Sus dioses caerán y nunca más serán adorados. Lo único que va a quedar en claro es que Dios es quien juzgó esto a esta nación rebelde, orgullosa y que desafió su autoridad. Versículo 44. Juzgaré a Abel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado. Nunca más vendrán naciones a él y el muro de Babilonia caerá. Este juicio hará que ellos devuelvan lo que Babilonia se ha tragado, es decir, las naciones y los despojos que se había llevado a Babilonia. Cuando los persas asumieron el gobierno, permitieron la repatriación de los pueblos cautivos con sus ídolos. Entonces aparece un llamado en el versículo 45. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad vuestra vida del ardor de la ira de Jehová. Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia, a regresar a la tierra que les había prometido, a restablecer el pacto con él. Cuando uno lee el libro del Apocalipsis, se encuentra una similitud en esta narración. La Babilonia religiosa gana la admiración del mundo. Ella conquista. Nada parece hacerle frente. Entonces llega el llamado al pueblo de Dios que está en Babilonia a salir de ella porque será destruida.
y el pueblo narra la destrucción de los poderes del mal y la liberación y triunfo de los fieles hijos de Dios. La siguiente sección son los versículos 46 al 58, la destrucción total de Babilonia. Versículo 46. No desmaye vuestro corazón, no temáis a causa del rumor que se oirá en el país. Un año vendrá el rumor y nuevo rumor después de otro año. Habrá violencia en el país y contienda de un tirano contra otro. Hay evidencias de que poco después de los tiempos de Jeremías, después de la muerte de Nabucodonosor en adelante, hubo mucho desasosiego tanto en interno como externo, antes de que cayera el imperio babilónico. Este versículo refleja ese estado de temeroso, receloso, que deben haber sentido muchos babilonios que veían a su propio gobierno desgarrándose por contiendas en un tiempo cuando una nueva y vigorosa potencia se estaba levantando para dirigir y dominar el mundo. Versículos 47 y 48. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia. Toda su tierra será avergonzado, todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos cantarán de gozo contra Babilonia, porque del norte vendrán contra ellos destructores, dice Jehová. En forma poética, se invita a la naturaleza para que se regocije por la redención de Israel. Ahora, aunque Ciro el conquistador persa en realidad venía de la parte occidental del Irán, se acercó a Babilonia al frente de los ejércitos de lo que antes había sido el vasto imperio Meda, el norte de Mesopotamia. Muchos de los diversos pueblos que formaron su ejército eran de naciones del norte. Venían para destruir, era el instrumento divino para castigar el orgullo de Babilonia. Así como cayeron los muertos de Israel, caerán los muertos de Babilonia. Versículo 50. Lo que escapasteis de la espada, id, no os detengáis. Acordaos de Jehová durante mucho tiempo. Acordaos de Jerusalén. El mensaje de Jeremías hace resaltar que el pensamiento que debía primar en los judíos debía ser el de volver a Palestina en cuanto se presentara la oportunidad. La importancia de esta amonestación se ve porque muchos más tarde, cuando Ciro y sus sucesores permitieron que los judíos volvieran, que se alejaran de Babilonia, solo una pequeña parte de judíos respondieron a esa invitación. Aunque en tiempos de Jeremías los exiliados anhelaban volver a su patria, al cabo de 2 o 3 generaciones, hacia el final de los 70 años decretados por Dios para su cautiverio, pues se habían establecido en Babilonia y debido a la mediana prosperidad que disfrutaban, la mayoría se negó a volver a los cerros escabrosos de Palestina, con sus aldeas y sus ciudades en ruinas. Según el versículo 53, no importa cuán grandes sean los muros que levante Babilonia, la destrucción vendrá. Aunque se levante con jactancia y hayan hablado con una autoridad tal que la tierra temblaba, Dios le quitará su bullicio y la destruirá. Versículo 56. Pues viene el destructor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes serán apresados y el arco de ellos será quebrado, porque Jehová Dios de retribuciones da la justa paga, la justicia divina se hará una realidad. Todos la verán y entenderán que era justo que esta nación arrogante que asolaba recibiera su retribución. Todo será destruido por el fuego. Y llegamos a la parte final del capítulo 51 de Jeremías, que son los versículos 59 hasta el 64. Profecía acompañada de una acción simbólica. El mensaje contra Babilonia termina con una imagen que debe quedar en la mente de todos los judíos. Toda esta profecía contra Babilonia se escribió en un libro, versículo 60. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Esta es la época cuando Babilonia en todo su apogeo está acechando a Jerusalén, cuando los soldados babilonios rodean la ciudad. Se menciona un viaje que hizo Sedequías, que iba con Seraías, que era hermano de Baruc, el escribiente de Jeremías. Versículo 61. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia, procura con diligencia leer todas estas cosas.
Así que la tarea asignada a Seraías la cumpliría como un hombre fiel a Dios. Al parecer, Sedequías fue a encontrarse con los emisarios de Nabucodonosor, que le exigía una renovación de su lealtad con Babilonia. Fue en ese viaje que Seraías tomó el libro y leyó delante de toda la delegación que iba a Babilonia y hundió el libro en el río. Versículos 63 y 64. Y cuando acabes de leer este libro, lo atarás a una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella. Caerán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Esto lo que hacía era enseñarles que Dios ejecutará en su momento su juicio contra Babilonia. Caerá y se hundirá y nada podrá impedirlo. Aquí termina Jeremías su libro. El último capítulo será un epílogo del libro. Apreciados amigos y hermanos, Dios siempre tiene mensajes de esperanza y salvación. A veces enfrentamos circunstancias adversas, pero ellas son usadas por Dios para darnos enseñanzas y corregir nuestro camino. Dios desea que cada uno de nosotros nos refugiemos en el Señor. Dios no nos abandona. Dios siempre está a nuestro lado, dispuesto a llamarnos y salvarnos. Debemos entonces responder a su llamado de amor y confiar nuestra vida en sus manos. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, en mi oración por ti. Amén.